Bendito sea el nombre de nuestro Dios. A veces no entendemos porque quedamos encerrados en las formas históricas de la alabanza y la adoración al Señor. Este tiempo que podemos pasar así en libertad, diciéndole a nuestro Dios cuánto lo amamos, cuánto significa para cada una de nuestras vidas. Pero yo doy gracias al Señor que podamos estar teniendo un tiempo en libertad donde podamos expresar todo nuestro reconocimiento delante de Él por lo que Él es para cada una de nuestras vidas. Y espero que esto haya sido también de gran bendición para ustedes en este día. Mientras los niños van pasando a su apertura de escuela dominical, de cierta manera el próximo domingo van a estar comenzando con las clases. Damos la más cordial bienvenida a los que quizás nos están visitando en este momento y están por primera vez entre nosotros. Que el Señor les esté realmente guiando de una forma muy especial a encontrarse con el Señor y con su bendición, y que podamos disfrutar también de este tiempo en la palabra del Señor en esta mañana. Quizás algunos no pudieron llegar a enterarse, pero esta semana falleció el papá de Yamile. Estábamos orando por él estaba atravesando un tiempo de enfermedad muy grande y en esta semana partió a la presencia del Señor él, y sin duda que estamos entristecidos de esta partida, pero agradecidos de que se hayan acortado los tiempos de sufrimiento en la vida de alguien que estaba padeciendo una enfermedad tremenda en su vida, y sin duda damos gracias al Señor de que Él partió en paz y partió con el Señor Jesús en su corazón. Que Dios esté bendiciendo y consolando la vida de Yamile, principalmente es hija única, y la vida de Graciela, la esposa, la mamá de Yamile, y también la familia de Gustavo Yamile con sus niños. Que Dios pueda estar trayendo esto sobre nuestras vidas. A veces cuando traemos este tipo de noticias pensamos que nuestros problemas son tan chiquitos al lado de otros que tienen que pasar por momentos tan difíciles, ¿verdad? Porque la realidad es que las cosas son de acuerdo a como cada uno de nosotros la vivimos. Para nosotros siempre nuestros problemas son muy grandes. Y creemos que el único problema grande que existe en el mundo es el nuestro. No sé si les habrá pasado a ustedes, a veces uno piensa de esa manera. Pero cuando uno descubre, como hijo de Dios, que Dios está presente con nosotros en todo momento, en todas circunstancias, y Él es soberano y Él es Señor, aún las grandes dificultades que tenemos que atravesar nos hacen notar a nosotros la pequeñez de lo que nos pasa. Y si Dios es grande y es maravilloso en cosas tan terribles como las que a veces algunos tienen que pasar o experimentar, cuánto más agradecidos tenemos que estar al Señor de que Dios, que nuestro Padre Celestial, va a estar acompañándonos y bendiciéndonos de una manera especial a cada uno de sus hijos, porque es un Padre que ama a cada uno de nosotros. Él por amor dio a su Hijo Jesucristo, para que vos seas salvo, para que tengas a través de Jesucristo la nueva vida en Cristo Jesús y tu nombre pueda recibir lo que se llama ser hijo de Dios a través de la fe. Por lo tanto, en el momento que le abriste tu corazón a Jesucristo y lo reconociste como el Salvador de tu vida, se hizo algo maravilloso. ¿Qué es lo que se hizo? Bueno, ocurrió un nuevo nacimiento en tu vida y la bendición del Señor está corriendo a través de toda esta experiencia. Por eso el amor del Señor se manifiesta en nuestras vidas de diferentes maneras. Y queremos dar gracias al Señor porque no se ha acortado, sino que se renueva el amor de Dios por cada uno de nosotros. Quizás cuando hoy vivíamos un momento en el cual Silvana nos invitábamos a ser agradecidos delante de Dios, yo pensaba a lo largo de la semana cuán bueno ha sido Dios con nosotros como familia, en el trabajo, aún a pesar de siempre pasar por diversas circunstancias que a uno no son agradables, pero
pensar en la bondad, en el amor y en la presencia de Dios. De cuántas cosas quizás nos ha librado el Señor que nosotros ni nos enteramos, pero Él cubrió con su gracia, con su protección, con su bendición, con su amor nuestras vidas. Somos producto hoy de el vivir gracias al amor de Dios. No creas que es por otra cosa. No es por las circunstancias, no es por la naturaleza que hoy vivimos y hoy estamos aquí alabando su nombre. Es porque Dios nos ama, porque Dios te ama y Dios quiere siempre bendecir la vida de cada uno de nosotros. Su amor se extiende en protección. Muchas veces ha enviado ángeles que ha estado ministrando nuestra vida y no nos hemos dado cuenta. Y allí han estado Dios obrando por amor, respondiendo a una oración. Siempre el Señor se hace presente en nuestra necesidad y no lo hace por otro interés que no sea, porque te ama, porque nos ama a cada uno de nosotros. ¿Cuánto nos cuesta a veces reconocer el amor de Dios en nuestras vidas? Es como aquel hijo que a lo mejor los padres hacen todo lo posible para demostrarle el amor y no lo quiere recibir y no lo quiere reconocer. No es que el amor no le llega de diferentes maneras. Le llega en toda oportunidad, en todas circunstancias. No es falta de amor lo que está ocurriendo en su vida, sino que la dureza en su corazón o que su orgullo o su mirada hacia cosas que no son las que tendríamos que estar mirando, hacen de que nuestra vida no pueda recibir el amor que otros nos están dando. Y si no lo podemos recibir del que vemos, ¿cómo vamos a poder recibir del que no vemos? Pues a través de todas las circunstancias, Dios, al que no vemos, permanentemente derrama su amor sobre nuestras vidas. La palabra del Señor nos dice esto: Él derramó su amor en nosotros. Es decir, que somos un poco la bendición de Dios que se manifiesta en cada uno de nosotros y vivimos recibiendo y dando adoración al Señor por tanta demostración de amor de Él a cada una de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Te sentís amado por el Señor durante la semana? ¿Crees que Dios se olvidó de vos? No. Muy bien. Dios está presente y Dios es fiel. Por eso demos gracias al Señor siempre que podamos. Alabemos y adoremos su nombre porque Él es fiel y porque Él nos ama, nos cuida y nos bendice. Pero decíamos el domingo pasado que lo que Él está esperando de nosotros, que Jesús enseña, es que así como Él nos ama a nosotros, también nosotros le amemos a Él. ¿Se acuerdan del pasaje? Que le preguntaron a Jesús cuál era el más importante de los mandamientos y Él dijo: amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, y después dice amar al prójimo también como a nosotros mismos. Hoy quería pensar un poquito más sobre lo que significa amar a Dios, pensando y siguiendo el mensaje del domingo anterior. Sin duda que amar a Dios con todo nuestro corazón es el mandamiento más importante. Cuando hablamos de los mandamientos de Dios, uno hasta puede haberse aprendido de memoria los 10 mandamientos del Antiguo Testamento. Pero Jesús vino a traer algo más. Vino a traer el corazón del cual se concentran todos esos mandamientos que aparecen en el Antiguo Testamento. Jesús nos vino a enseñar que nada podemos vivir delante de Dios como mandato del Señor para nuestras vidas, tratando de agradarle, haciendo esto, si lo más importante, que es el amor, no está en nuestros corazones. No vamos a poder poner a Dios en primer lugar si es que no le amamos a Él. No vamos a poder decir de que es importante estar en la casa de Dios alabando y reservando este día para adorarle, bendecirle, aprender de su palabra, estar en comunión unos con otros, engrandecernos en la presencia del Señor como iglesia, si es que no le amamos a Él. No venimos
por otra cosa que no sea por amor a Él. Por el amor de Él en nuestras vidas, también nosotros estamos aquí para poder recibir la bendición del Señor. El poder vivir cada una de las prácticas que encontramos en los 10 mandamientos del Antiguo Testamento se hacen realidad y posibles en la experiencia del amor. Cuando Jesús se encontró con un joven rico que le vino a preguntar qué debía hacer para poder heredar la vida eterna, Él le hace una pregunta a Jesús. ¿Cuál es la pregunta que Jesús le hace al joven rico? ¿Has guardado todos los mandamientos? Y él le dice, sí, Señor, desde mi juventud he guardado todos los mandamientos. No robarás, no matarás, no darás falso testimonio. Y habló un montón de los que forman parte de los mandamientos de Dios. Y Jesús, que conoce el corazón, dijo, bien has dicho, los has guardado. Pero una cosa te pido ahora. Vende todo lo que tienes. Dáselo a los pobres. Ven detrás de mí y sígueme. Y la realidad era que el mandamiento de Jesús era más difícil de poder realizar que el mandamiento del Dios del Antiguo Testamento. Pareciera que fuera una contradicción, como si Jesús quisiera ocupar otro lugar, como si Jesús no fuera el que estuvo allí también en la generación de esos mandamientos en el Antiguo Testamento. Allí lo vemos a Jesús haciéndole una pregunta que tocaba el corazón de este joven rico. Y él, ¿cuál fue la actitud y la respuesta del joven rico ante esta pregunta o esta sugerencia o esta indicación de Jesús sobre cómo tenía que ser para poder vivir la vida eterna como realmente el Señor estaba enseñándole? Vendió todo lo que tenía, lo dio a los pobres y siguió al Señor Jesús. Fue así, ¿no? No fue así. Dice la palabra de Dios que él se volvió, ¿cómo? Triste, porque tenía muchos bienes. Probablemente en aquella época los bienes pasaban por los bienes materiales, pero indicaban también, esto es una indicación de los bienes que cada uno de nosotros creemos tener y que hace de que allí donde está nuestro corazón, donde está nuestro tesoro, está nuestro corazón. Si yo tengo orgullo profesional, quizá probablemente mi corazón esté enfocado en el orgullo profesional. Si tengo por sobre todas las cosas capacidad económica, a lo mejor me sienta seguro en mi posición económica. De una manera u otra, sea lo que realmente me hace sentir seguro, el Señor Jesús lo estaba convocando a una demostración de amor. Es que Dios iba a resolver los problemas de la pobreza de los hombres en aquel entonces con un joven rico que vendiera todo lo que tuviera y que lo diera a los pobres. ¿Era eso lo que Jesús estaba teniendo como objetivo? Tratar de ser un revolucionario social, como algunos creían o creen todavía que era Jesús. Alguien que iba a traer justicia social, porque de alguna manera el rico iba a vender todo lo que tenía y se lo iba a dar a los pobres. Se hubiese producido quizás algún bienestar temporal. No estaba pensando en eso el Señor Jesús, sino que estaba pensando en el corazón del rico, que a él no le importaba la eternidad, ni cómo llegar a vivir esa experiencia. Él no le importaba amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. A él le importaba amar las riquezas, porque tenía muchas. Y allí donde está el tesoro, está el corazón. ¿Se acuerdan de esta palabra que Jesús enseña en el Sermón del Monte? No hagáis tesoros en la tierra,
Haced tesoros en el cielo. Es decir, aprender a vivir una vida en la cual Dios, que nos da a nosotros abundantemente, disfrutemos de todo lo que Dios nos da, pero que no dejemos de amar, obedecer, seguir a nuestro Señor Jesucristo. Que lo terrenal no supla el amor a Dios, que es más que espiritual, es un servicio. Es la oportunidad que yo tengo de poder reconocer que Él me perdona, pero que también yo debo vivir por amor, siguiéndole a Él. Amar a Dios es hacer lo que Dios está disponiendo de que nosotros hagamos en nuestra vida cotidiana. Amar a Dios, como Jesús lo enseñaba en este ejemplo del encuentro de Jesús con este joven rico, es que cada uno de nosotros dejemos de lado aquello que es muy importante para poner a Dios como importante en cada una de nuestras vidas. ¿Qué es lo importante de acuerdo a lo que Dios nos enseña en su palabra? Cada mandato, cada enseñanza, cada indicación de parte de Dios en las Sagradas Escrituras son un indicativo de que si estoy o no amando a Dios. ¿Cómo puedo saber si mi corazón es un corazón que ama a Dios? Porque le adoro en espíritu y en verdad, porque lo puedo hacer en libertad, porque puedo tener para ofrendar, para diezmar, porque puedo estar congregado. La palabra de Dios no dice todo eso. Eso es una consecuencia de lo más importante, que el amar a Dios es ponerlo a Dios en primer lugar, y sus palabras son las que rigen nuestras vidas. Te invito a leer tres textos de las Sagradas Escrituras. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15. Dice la palabra de Dios así: el Señor Jesús, a través del apóstol Juan, habla mucho de lo que es el amor a Dios. Si me amáis, dice el Señor Jesús, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Más adelante, en el versículo 21 al 24 del mismo capítulo 14, dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no al Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Es claro, en estos tiempos finales, antes del regreso de nuestro Señor Jesucristo, el Señor está buscando una iglesia, hombres y mujeres creyentes en Él, pero que estén dispuestos a ser corazones que le amen guardando sus mandamientos. En otra parte diría: sus mandamientos no son gravosos, por lo tanto no es algo difícil de poder realizar. Sus mandamientos forman parte de una demostración de mi amor hacia el Señor. En Deuteronomio capítulo 5, versículos 8 al 10 leemos: no harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahí estaba poniendo un límite el Señor.
El límite que Dios está poniendo muchas veces sobre la fe tiene que ver con esto. Muchos pueden creer en la existencia de Dios, pero pocos son los que le aman guardando sus mandamientos. Hay un antes y un después en nuestras vidas a este mensaje. Y el antes y el después es que yo puedo haber tenido una vida como la del joven rico, en la cual yo puedo haber hecho todo lo que creía que agradaba a Dios. He cumplido con esto, con lo otro, con lo más allá. He tratado de ser fiel en esto, en lo otro. He tratado de servir al Señor de una manera u otra. Pero la realidad es que muchas veces mi corazón no ha estado nada más que en una práctica, pero no en una experiencia en la cual yo todo eso lo hago como el resultado de mi amor a Dios. Lo hago por amor a Él. No soy pastor porque un día me desperté y dije quiero ser pastor. Él me llamó y aunque yo no quise, Él me convenció y por obediencia lo tengo que ser. Porque es así. Si ustedes me preguntan, Juan José, ¿querés ser pastor? Yo le diría, no quiero ser pastor. Quiero hacer otra cosa. Pero por amor al Señor, por obediencia al Señor y porque Dios espera que así lo hago, yo lo hago y soy bendecido y soy feliz. Pero no porque sea algo malo ser pastor, sino porque no está dentro de mi corazón, nunca lo estuvo, no nací con esa idea. Muchas veces nosotros nos encontramos con realidades así, creemos que a lo mejor nuestra vida se está transitando de acuerdo a lo que hemos planeado que era mejor para nuestras vidas. Y nunca le preguntamos a Dios si eso que realmente estamos viviendo era lo que Dios quería, si es un reflejo de mi amor. Si yo estoy hoy aquí y estoy disfrutando de la bendición del Señor, es porque también Dios se manifestó en mi primer lugar, amándome, para que yo a partir de ahora comprenda que mi vida tiene que ser una vida que agrade a mi Dios. Cuando el Señor venga al final de los tiempos, va a separar a las ovejas de los cabritos, va a separar la cizaña del trigo. Cuando el Señor venga al final de los tiempos, va a separar a los que no aman a Dios y a los que aman a Dios. Por más que hayas estado toda una eternidad en una iglesia. ¿Y dónde está la diferencia? Jesús lo dice. Hace más de 2000 años estamos viviendo esta experiencia de esta palabra que llega a nuestros corazones. Que Dios está esperando, hombres y mujeres, que en reflejo al gran amor de Dios que sustenta tu vida, que bendice tu vida, que abre puertas, que te responde a las oraciones, que te da la salvación, que te regala su presencia, que disfrutas de lo que significa el poder y el amor de Dios, solo espera un hombre y una mujer que estén dispuestos a amar y guardar sus mandamientos. Mira qué diferencia. La diferencia no está en Dios y en su amor. Está en qué calidad de amor yo puedo estar dándole a mi Dios. Amar a Dios y guardar sus mandamientos, la palabra de Dios, los cuales son cosas inseparables una de la otra. La palabra de Dios es nuestra regla de fe y práctica. La palabra de Dios guiada por el Espíritu Santo, no tergiversada por los hombres, sino guiada por el Espíritu Santo, nos va a llevar a toda la verdad. Y nos va a enseñar cómo tener un corazón dispuesto a poder vivir una vida agradando a Dios. No importa dónde vos te encuentres, ni lo que vos hagas, cuál sea tu profesión. En todo momento va a haber una oportunidad para que vos demuestres no tu amor a Dios, sino el amor a los hombres o el acomodar tu vida de acuerdo a los hombres. Pues yo te digo que es mejor que cada vez que vos te encuentres frente a una situación donde tengas que elegir entre amar a Dios y obedecer sus mandatos o no, vayas y ores y le digas, Señor, líbrame de no amarte. Líbrame de no mostrar por medio de mi fe el guardar tus mandamientos, el hacer tu voluntad. Líbrame, Señor. Es tiempo de purificación en la presencia de Dios. Cuando venimos al culto y celebramos este hermoso momento de estar en la presencia de Dios, es tiempo de purificación.
Nuestra vida empieza a transformarse, nuestra mente comienza a entender que delante de un Dios santo yo no puedo tener una vida doble. No puedo serle fiel al Señor en amor y serle fiel al mundo y el pecado. No puedo. Realmente el Señor se manifiesta y hace de que mi vida entre en un convencimiento. A Dios sí le importa lo que creemos, pero mucho más le importa lo que hacemos con eso que creemos. Si yo puedo vivir una vida agradando a Dios, sabiendo de que en su presencia quiero presentarme también en santidad delante de Dios, entonces voy a tratar de hacer todo lo que complace a Dios. Voy a tratar de que Dios se sienta feliz conmigo. No solamente porque le alabo, le adoro de una manera especial, porque hago algo especial en medio de estos tiempos, sino porque yo busco que mi vida agrade a Dios, porque yo quiero que Él sepa que lo amo por lo que hago. Hay varias falacias corriendo por el cristianismo de hoy. Una es muy seria, es la falacia de que Dios no le importa si hacemos o no sus mandamientos, solo importa que yo pueda creer en Él. Es una falacia, es algo falso. Yo no puedo decir que creo en Dios y no hago lo que Dios me dice en su palabra, no puede ser eso. Sin embargo, el cristianismo se ha impregnado en medio de nuestra sociedad en estos tiempos. Quizás tu vida lo estás sintiendo, quizás has escuchado mensajes de parte de algunos predicadores sobre esto, que no es tan importante cumplir con los mandatos del Señor en su palabra, que no es tan importante la palabra de Dios como regla de fe y práctica para que nuestras vidas, que ya Dios no considera tanto mi vida si es que yo le amo haciendo su voluntad, no es importante. Entonces yo solamente creo, solamente soy seguidor del Señor, solamente trato de hacer lo que complace a Dios, pero realmente mi corazón no es así. Estoy lejos de eso. Fe y amar a Dios han sido separados de cuestiones prácticas y son consideradas ciertas nociones de tipo teórico. En algunos casos, como si son solamente para algunos elegidos vivir esa experiencia de tener fe y de amar a Dios, solo para algunos elegidos. El resto del pueblo puede vivir sin hacer la voluntad de Dios. Pero déjame decirte algo en esta mañana. Tener fe significa serle fiel a Dios. No es solamente creer, es también serle fiel al Señor. El que es fiel cuida de complacer a aquel al cual le es fiel. Esto es, se ocupa de hacer su voluntad y sus mandamientos. Permanentemente, el que es fiel está pensando en cómo agradar al otro, cómo buscar que sus demostraciones de amor sean notorias en la vida del otro. Algo que se vuelve evidente, esto es que muchas veces nosotros vivimos pensando de que estamos amando a Dios, pero con nuestra vida estamos haciendo todo lo contrario. Cuando a veces estamos en el negocio y por alguna razón tenemos que tomar alguna decisión de hacer algo que no está tan legalmente dicho, podríamos decir así, una compra en negro, como diríamos en el negocio, es tan común en estos tiempos. No es lo que corresponde. Hablábamos con un corredor en esta semana que le digo, che, pero ¿por qué no me mandás una boleta en blanco? ¿Saben lo que tienen negocio? Más o menos saben de qué se trata, ¿no? Una boleta legal, con todos los aportes, con todo lo que corresponda. Me dice, no podemos, porque si te tengo que mandar la boleta en blanco, te tengo que cobrar el 15% más. Le digo, ¿por qué me tenés que cobrar el 15% más? Si otros me cobran lo mismo vendiéndome la boleta en blanco. Porque se ha generalizado mucho eso, bueno, pero esto no importa, total pasa, ya está. Para nosotros no pasa. Yo siento que está mal delante de Dios. A veces la situación que se vive en medio de la sociedad hace que las cosas sean de esta manera, pero el Hijo de Dios tiene que buscar cambiar todo lo que forma parte de lo que está malo en medio de nuestra sociedad. El amar a nuestro Dios involucra temor delante del Señor.
Saber de que yo estoy viviendo y haciendo aquellas cosas que agradan a mi Dios, porque yo sé, no miedo, sino tengo temor, respeto por lo que Dios dice en su palabra y trato de vivir de acuerdo a su voluntad. ¿Por qué? Porque muchas veces las circunstancias malas en mi vida no son producto de mi falta de fe, son producto de mi falta de fidelidad. No es que yo no oro, no es que yo no creo en ese Dios en el que oro, es que yo no hago lo que Dios quiere que yo haga y vivir agradándole a Él. Entonces, estoy condenado muchas veces a mi propia decisión y no a lo que es la respuesta o no de parte de Dios. En 1 Juan capítulo 3, versículo 22 dice, y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. 1 Juan capítulo 3, versículo 22. Subrayalo. Está en la Biblia. Allí hay una condición de Dios maravillosa. Dios tiene bendiciones preparadas para derramar sobre nosotros que somos sus hijos, pero Él espera una demostración de amor, y esa demostración de amor es que nosotros guardemos sus mandamientos, que hagamos las cosas que son agradables delante de Él. A veces los hijos, cuando nacen y son chiquitos, no saben qué es lo bueno y qué es lo malo. Viven un tiempo donde los padres le tenemos que enseñar, mira, esto está bien o esto está mal. Ellos van creciendo con esto. Si yo como padre no le digo nada y lo dejo librado a la decisión del chico, el chico va a crecer y va a hacer cosas malas creyendo que son buenas. ¿Por qué? Porque nunca como padre le enseñé que eso estaba mal. ¿Se entiende? Cuando lo llevo al terreno de mi vida espiritual y lo llevo a las necesidades de mi vida cotidiana, me doy cuenta que mi relación con Dios es igual, con la diferencia que Dios ya me habló. Desde el momento que yo nací de nuevo en Cristo Jesús, ya me habló, ya me habla permanentemente el Señor. Me muestra lo que está bien, lo que está mal, lo que es necesario para mi vida. Él me lo está mostrando permanentemente. Vivimos esa experiencia. Y cuando descubrimos delante del Señor que esto que nosotros hacemos son cosas que son agradables delante de Dios, hay una promesa. Dice que cualquier cosa que pidamos la recibiremos de parte de Él. El resultado de escoger amar a Dios sobre todas las cosas es parte de la enseñanza del Señor Jesús. Si alguno me ama, guardará mi palabra. El que no me ama, no guardará mis palabras. En este pasaje de Juan, capítulo 14, 23 y 24, hay un sí y un y. Si alguno me ama, la respuesta de parte del Señor es ese condicional de vivir en mi corazón la decisión de hacer lo que es agradable delante de Dios. Si alguien ama a Jesús, guarda sus palabras, y como resultado el Padre lo amará, y Él junto con su Hijo vendrán y morarán en Él. En Juan capítulo 15, versículo 7, el Señor Jesucristo dice: si ustedes permanecen unidos a mí y permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. ¿Cuánto estamos deseosos de recibir bendiciones de parte de Dios? Y a veces no las recibimos porque el condicional de Dios para nuestras vidas es permanecer unidos a Él, es decir, tener fe en Él, y permanecer fieles a sus enseñanzas, es decir, guardar y practicar todo lo que el Señor Jesucristo nos dice. ¿Se acuerdan del mensaje del domingo pasado? Oír y... ¿Quién se acuerda? Oír y... Me parece que era hacer, pastor. Sí, oír y hacer.
Jesús nos compara a un hombre sabio, a un hombre necio, si oímos y hacemos. Hay un claro ligamento entre el amor y el favor de Dios. Por decirlo de otro modo, no pensamos que desobedecer a Dios, descuidando su palabra y sus mandamientos, no importan. La realidad es que sí importan, porque tiene que ver con que todo aquello que está dentro de la voluntad de Dios, Dios lo va a derramar sobre cada uno de nosotros. No pensemos cada uno de nosotros que podemos vivir una vida solamente creyendo en Él y no disponiéndonos a ser guardadores de su palabra o obedientes, porque a Dios sí le complace que cada uno de nosotros, al amarle, hagamos su voluntad. Miren, hay una ilustración de una ficción que están dando en la televisión en estos días, ¿no? No le voy a decir el nombre para que nadie vaya a querer a mirarla ni escucharla. Bueno, la verdad no tiene sentido. La miramos un poquito, después dejamos de verla porque la verdad que es muy fea. Pero en esta ficción que hay en la televisión abierta, se da el caso de dos matrimonios que permanentemente el esposo y la esposa de uno y del otro se profesan entre ellos mismos el amor. Cuánto te amo, cuánto te amo, cuánto te amo. Pero la realidad es que hace mucho hincapié en esa ficción que cada vez que eso está ocurriendo, que una esposa le dice al esposo, cuánto te amo, que otro esposo le dice a la esposa, cuánto te amo, están pensando en otra persona. Es decir, la esposa está pensando en el marido de otro matrimonio y el esposo del otro matrimonio está pensando en esa esposa. Es decir, no están pensando en el que tienen al lado, están pensando en la infidelidad. Está lleno la televisión de eso. Se está metiendo de tal manera que para muchos pronto todo eso va a ser común, es normal. Esto es lo que ocurre, es la realidad. Pero ¿quién quiere tener un esposo o una esposa infiel al lado? Creo que a nadie le gustaría tener una experiencia así. Algunos dicen, bueno, por costumbre lo hago, por necesidad lo hago, porque bueno, lo tengo que hacer. Pero la realidad es que uno no puede sentir que el amor está existiendo cuando en algún determinado momento descubre de que por más que le dice que le ama, su pensamiento está puesto en otro. Eso es infidelidad. La vida del ser humano cristiano muchas veces es igual. ¿Cuántas veces nosotros le decimos a Dios que lo amamos, pero con nuestro corazón estamos haciendo con nuestra mente y con nuestra vida física otra cosa diferente? Le decimos que le amamos al Señor, pero amamos también la borrachera, amamos también la drogadicción, amamos también la infidelidad, amamos también la injusticia, la corrupción. ¿Eso es amor? Nos tenemos que apartar de todo eso. Cuando decimos que amamos a Dios, dejamos de lado todo eso. Porque el amor a Dios suple cada una de nuestras necesidades. Pero el amor a Dios tiene que ser un amor fiel. Un amor fiel. Cuando nos damos cuenta de nuestra realidad y que fallamos, a veces nos encontramos como el apóstol Pedro cuando frente al Señor Jesucristo, yendo a la experiencia de la crucifixión, predicho ya anteriormente por el Señor Jesús que le iba a negar, y desistiendo, diciendo, no, nunca eso va a ocurrir. Pedro mismo le negó tantas veces como el Señor Jesucristo le dijo, antes de que el gallo cantara, que él le iba a negar tantas veces. No lo pudo encontrar más a Jesús nada más que después verlo morir en la cruz, de lejos, porque ni estuvo al lado. La palabra del Señor nos muestra que el apóstol Pedro se dio cuenta de su error y se arrepintió. Y sintió en su corazón el dolor de haberle fallado al Señor Jesucristo, porque
en esa demostración de confianza en la elección para ser su discípulo, en esa demostración de amor del Señor, de cuidar de ellos durante esos 3 años de ministerio, en esa oportunidad de ponerlo en un lugar importante porque Dios lo estaba eligiendo a través de Jesús para que fuera alguien que le representara en medio del mundo y llevara el Evangelio más allá de los límites de Palestina, y tener la oportunidad de ser, comenzar con la iglesia cristiana, aquel que generara la unidad y el evangelismo dentro del pueblo de Dios que se iniciaba en aquel aposento alto. Pedro fracasó. Pedro se equivocó. Pedro mezcló. Pedro erró. Sin embargo, las miradas del Señor Jesús no fueron acusadoras, ni las palabras del Señor Jesús fueron condenatorias, ni le dijo en algún momento el Señor Jesucristo: fallaste, Pedro, en el lugar que te iba a poner no vas a poder estar, tenés que ir a ocupar el último lugar de todo. Vemos al final de este mensaje la experiencia de Jesús con Pedro en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 21, cuando dice la palabra de Dios del versículo 15 en adelante: cuando hubieron comido, Jesús ya resucitado, dice a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Refiriéndose al resto de los discípulos. Y Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Es muy probable que en este momento el Señor Jesús esté repiqueteando con esta misma pregunta a tu corazón en esta mañana. Para eso te invito a que ahora cierres tus ojos. Y Dios, que conoce el nombre de cada uno de nosotros, te está diciéndote: hombre, mujer, hijo, hija de mía, ¿me amas? ¿Me amas como yo enseño en la palabra? ¿Me amas con la dimensión de vivir una vida haciendo mi voluntad, guardando mis mandamientos? ¿Me amas en esa dimensión? Puedo haberle dicho: sí, le amo, la primera vez que tuve mi encuentro personal con Él. Puedo decirle: sí, le amo, cuando tomo la decisión de bautizarme y sé que lo estoy haciendo por amor al Señor y obediencia a Él. Pero la tercera vez tiene que ver con una vida ministerial en la cual el Señor nos está indicando, que nos está llamando a vivir una vida para Él. Y en esta vida para Él, Él te está llamando a que dejes de lado todo lo que ocupó su lugar para que vos puedas hacer aquello para lo cual Dios te ha salvado y te ha hecho su hijo o su hija. Dios en esta mañana te está llamando a poder recibir por fe la salvación que Dios por amor te quiere dar a través de Jesucristo.
Dios te está llamando en esta mañana que tú por primera vez en la vida te des cuenta de que lo más importante es tu amor a Él, porque Él te ama y quiere salvarte. Y lo único que tienes que hacer es recibir a Jesucristo como tu Salvador personal y convertir tu vida a vivir de acuerdo a la palabra de Dios, no a decretos de hombre, no a ordenanzas religiosas, no a tradiciones religiosas o denominacionales, sino a lo que la palabra de Dios te dice. Y que vos puedas en esta mañana responderle como respondió también el apóstol Pedro en ese momento, todavía no apóstol, era el discípulo, diciéndole: tú sabes todo, tú conoces mi corazón, tú sabes que te amo. Porque cuando nosotros recibimos de parte del Señor Jesucristo esta invitación tan importante, somos llamados a una nueva dimensión en la esfera de la fe, en la cual todo lo que nosotros vivimos y hacemos tiene que ver con algo que es una demostración de mi amor a Jesucristo. Yo quiero que en esta mañana pedirte en el nombre de Jesús, que vos al escuchar la voz del Señor a tu corazón preguntándote: ¿me amás tanto como para elegirme a mí y guardar mis mandamientos antes que obedecer al mundo y lo que el mundo te presenta? ¿Me amás de tal manera que puedas hacer de que tu vida se transforme en algo nuevo? Si es así, el Señor te ha dado un ministerio, te ha dado algo para que tú realices, para que extiendas su reino, para que muestres el amor de Dios en tu vida. Pero lo más importante es que somos llamados por el Señor a amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro cuerpo. Amarlo con todo nuestro ser es ponerlo a Él en primer lugar, y es también disponer nuestra vida a hacer su voluntad cada día. Vamos a ponernos de pie mientras los hermanos de adoración se preparan para ministrarnos en la última canción. En esta mañana el Señor de muchas formas ha hablado a nuestro corazón, y a lo mejor tu fe en el Señor es genuina, y yo sé que es así. Vivís porque realmente crees lo que es Jesús para tu vida, y doy gloria a Dios por esto. Pero podés decir delante del Señor en esta mañana que lo estás amando, así como el apóstol Pedro lo estaba amando cuando Jesús le preguntaba: ¿me amas más que estos? ¿Me amas? ¿De corazón me amas? Y en esa experiencia, en esa respuesta estaba lo único que podía decir el apóstol Pedro: tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. ¿Es así en tu vida? ¿Cuántos pueden decir amén a esto? ¿Cuántos pueden decir que han decidido amarlo al Señor con todo su corazón y ponerlo a Él en primer lugar en sus vidas y disponer que esto sea una realidad? ¿Cuántos, si hoy el Señor le diría que pasaran aquí adelante todos los que aman al Señor Jesucristo, cuántos se quedarían en los bancos y cuántos estarían aquí adelante? ¿Pasarías tú aquí adelante en una demostración de fe, diciéndole al Señor: Señor, yo te amo y quiero guardar tus mandamientos? Si es así, yo te invito, donde estás en los bancos, ven aquí adelante. No voy a orar por tu vida en forma personal, solo quiero ver a un pueblo que realmente ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. A un pueblo que está dispuesto a ver que Dios es más importante que ustedes mismos. A un pueblo que están dispuestos a decirle al Señor que lo amamos por lo que Él es y por lo que Él hace en cada una de nuestras vidas. Y que podamos en esta mañana poder adorarle en la hermosura de su santidad y bendecir su nombre. Hay una canción, ¿tenés preparada algo? ¿No? Que dice: te amo. No sé si está en re
re mayor o en do. En esta canción lo que estamos diciéndole al Señor es que realmente lo amamos a Él de corazón. Y en esta canción lo que le estamos queriendo decir al Señor es que no importa lo que pueda venir, lo vamos a amar y lo vamos a adorar con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero, porque Él nos bendice, porque Él tiene preparadas grandes cosas para nuestras vidas. Que podamos nosotros en esta mañana entregarle todo nuestro corazón al Señor y nuestro amor. Ser un amor fiel, no un amor pensando en el mundo mientras estamos aquí o cuando estamos siguiendo al Señor pensando en lo que me conviene o lo que no me conviene, sino dispuestos con todo nuestro ser a decirle al Señor: Señor, tú eres más importante, tu palabra es más importante. Yo voy a hacer tu voluntad.